bienvenidos a otro programa de IN. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, el episodio pasado estuvimos hablando sobre el bien y el mal. Dentro de ese trabajo del bien y el mal y las percepciones del bien y el mal, hablamos del tema del esfuerzo. Vemos también, dijimos en el final del programa, cómo todos los temas se van enlazando, cómo empezamos con la ley, con el deber, y vamos avanzando con lo que es la libertad y llegamos hasta el punto del bien y el mal y el esfuerzo, pero cuando empezamos a pensar sobre esa ley que hablamos al inicio, sobre ese deber, sobre ese esfuerzo, evidentemente también hay una parte en la cual hablamos del mal, y ese mal me remite a mí a un concepto que es el pecado. Un término bastante denostado, bastante criticado, como si fuera algo éticamente injuiciable o moralmente incorrecto. Me gustaría empezar tal vez con una definición, como hicimos el episodio pasado, sobre el pecado y vamos desarrollándolo. Los sabios dicen que el pecado es un cortocircuito. En realidad es una unión indebida que evita que la luz se exprese. Por eso dicen cortocircuito. Si yo agarro el cable que lleva la electricidad a la lamparita y lo junto, voy a tener una descarga de energía muy fuerte, que puede ser placer, dolor o lo que fuera, en el cable, pero voy a apagar la luz que ese cable tenía como función a emitir. El pecado también es un impedimento a cumplir la función. En realidad, no hay pecado si no hay función. Un idiota alegre que va por el mundo sin ningún tipo de destino no se va a encontrar con pecados, y eso es una de las cosas que más dificultad le generó a los sabios de la historia de por qué al malo le va bien. En realidad no le va porque no está yendo a ningún lado, ni bien ni mal. Por ahí tiene un mejor pasar económico, por ahí parece que tiene más suerte. Pero bueno, eso después cuando avancemos vamos a ver por qué y por qué se le paga lo poco que hace. Ahí justo igual tocaste un tema, ¿no? Con respecto a la suerte, y a veces parecería que el estar bien o la bienaventura, vamos a decir, en la vida es justamente el bienestar económico. Y creo que los sabios también tocan de que a veces inclusive las pruebas más difíciles están en ese bienestar económico. Bueno, hay que ver, sí, si yo estoy viviendo para perderme, ¿sí? El bienestar económico lo único que hace es asfaltarme el camino. Yo voy en caída libre hacia abajo, perdón, en un plano inclinado hacia abajo, que tiene sus reglas de aceleración, y en realidad el bienestar económico lo que hace es me saca ese plano inclinado y quedo en caída libre. Difícilmente alguien que va para abajo, espiritualmente por supuesto, y que tiene éxito económico no termina en un colapso total, a veces en suicidio, porque lo único que hace el bienestar económico es facilitarle el acceso a esas cosas que lo destruyen. En realidad es como una especie de tomate, subsidio tu destrucción, porque como le molestás al universo, no servís para nada, te vamos a subsidiar para que esto sea lo más rápido posible. O sea, si tus hijos se van a enterar que vos sos esto, es mejor que se enteren antes de perder todo. Si tu mujer se va a enterar que vos sos esto, si tu familia se va a enterar que vos sos esto. Tristemente, el sufrimiento es atroz cuando una persona quiere perderse y no tiene los medios. Entonces empieza a robar, empieza a hacer un montón de cosas que terminan como asociando en su destrucción a todo su núcleo familiar, a todo su núcleo de amigos. Es muy difícil, es más, excede la destrucción, la llevan a lugares, se meten en matrimonios ajenos, en vidas ajenas, en economías ajenas. Muy interesante leer a Hugo Marietán para entender eso en los psicópatas y toda esta gente que no se entiende bien cuál es la función que tienen en el mundo, sino es que hay una especie de tendencia a la destrucción que hay que expresar en algún momento y que ellos están ahí para lograr eso. Ahora, no hay momento igual de que, como decías vos, ese tonto alegre que va por el mundo no esté igual involucrado con la función y con el plan, ¿no? Justamente hablábamos en el primer episodio sobre el deber y la ley que está continuamente recordando, las enfermedades. No habría manera de que la persona, por más de que no tenga la intención, no peque, ¿no? Como estábamos diciendo, este cortocircuito. O sea, evidentemente el plano está, la función está, el sentido está. Si la persona se aleja de ese sentido, el pecado surge naturalmente. Sería injusto que el mal se separara, o sea, que el mal nunca sabe que es malo. El mal siempre cree que es bueno o miente y dice que es bueno.
Entonces, si yo quisiera un mundo sin mal y agarrara simplemente el mal y lo pusiera en una bolsa y lo tirara a la basura, el mal se quejaría toda la vida. El sistema este de bien y mal, de pecado, de premios y castigos, es una forma súper interesante de que el mal se ponga solo en la bolsa de basura. El mal toma un montón de decisiones. Y estamos hablando de mal, acuérdense, como el impedimento a cumplir una función cualquiera. El mal se separa por sí solo. El mal pide que lo separen de la función porque él sabe a la larga que es un impedimento. El truco de esto es, este camino que estás llevando te aleja del lugar en donde supuestamente deberías querer ir y no querés ir, y cada decisión que uno toma le va diciendo, ves que querés estar del otro lado. Entonces llega un momento en que lo único que hay que hacer es cerrar esa puerta, que eso es la muerte, y el mal quedó en un costado, autoexcluido del plan, autoexcluido del deber, autoexcluido de la función. Y la realidad es que nadie lo separó. Él simplemente le dijeron, acá tenés placer y acá tenés compromiso. Eligió el placer. Y después le volvieron a decir, acá tenés placer y acá tenés compromiso. Y volvió a elegir el placer. Y entonces el mal solo se fue autoexcluyendo. Con un truco. Cada vez que eligió mal, perdió un poquito de la capacidad de elegir. Hasta que el mal termina siendo víctima del mal. Solo, excluido del plan. Dije, mira, cada vez que te dimos la opción de participar del plan, dijiste que no. Entonces ahora estás excluido del plan, pero se autoexcluyó, nadie lo separó. O sea, este sistema que uno se pregunta por qué es tan duro, por qué es tan agresivo, por qué la gente sufre tanto, porque le están dando la posibilidad de quedar dentro del plan o fuera del plan. De eso se trata todo. Pensando también en lo que hablamos el episodio pasado sobre el bien y el mal con respecto al pecado, ¿no? Dicen los sabios de que el mal se podría simbolizar en algún aspecto con lo que es una cáscara, la cáscara del fruto. Creo que también tendríamos que decir de que el mal es parte de ese plan, no como algo que debería, como decías vos, quedarse y sustentarse, sino tal vez algo que habría que sacar, esa cáscara, ¿no? Justamente viendo la metáfora de la fruta, sacar la cáscara para comer el fruto. Y hay una analogía también, una metáfora que dicen los sabios de que una vela prendida en el medio de la luz del día no ilumina nada, pero una vela, por más chiquita que sea, prendida en mucha oscuridad, ilumina mucho. El tema es el siguiente, si yo le doy a la cáscara la función de preservar el fruto, pero una vez que pelé la cáscara va a la basura y el fruto va al paraíso, la cáscara tiene derecho a quejarse. Entonces en este plan la cáscara se pela sola. La cáscara se reconoce y disfruta no ser parte del fruto. En este plan, que es extrañísimo, es la misma cáscara la que dice, por favor, sepárenme del fruto. A mí me gusta el rock and roll, las drogas, las mujeres, el juego, el sexo y lo que fuera. Entonces, no es que hay una exclusión por medio de un juicio. No. Yo mismo tengo la condición de cáscara y yo mismo tengo la condición de autoexcluirme. A mí me dieron la posibilidad de entrar, ¿sí? En este plan. Cuando hablo de entrar, hablo del plan, de servir para algo, de no haber venido al mundo, destruirlo, morirme y solamente contaminar napas y alimentar gusanos. Entonces, cuando la cáscara tiene una función bien clara, que es la de preservar el fruto, sería injusto pelar el fruto y tirar la cáscara a la basura. La cáscara se quejaría eternamente de decir, bueno, pero ¿por qué? Yo hubiera sido parte del fruto, es injusto. En realidad el secreto está en que la cáscara nace como parte del fruto. Uno ve el fruto y lo ve con su cáscara. La cáscara tiene que entrar en ese plan y entender ese plan. El problema es que la cáscara no quiere. La cáscara decidió que su destino es más alto que el de preservar un fruto, es más autosatisfactorio, autoproveedor de placer, y el truco está en que cada una de esas confusiones, porque el pecado es una forma de confundirse que tiene la cáscara, lo va excluyendo del plan. Entonces no es que yo pelé el fruto y tiré la cáscara se separó del fruto y se autoexcluyó.
Y por eso dicen que cuando le muestre cuál era la verdadera función, le va a dar una vergüenza que va a ser una vergüenza eterna. O sea que yo tenía esta función e hice todo lo contrario, porque aparte cuando la cáscara no cumple su trabajo, al fruto se le complica mantenerse sano. Es muy difícil cuando la cáscara no funciona que el fruto no se pudra. Vos sabés que también los sabios dicen de que cada pecado va alejando más a la persona de ese plan, vamos a decir, ese objetivo, como creando una mancha, ¿no? Esa cáscara al parecer fue puesta y fue necesaria para que la persona también, como dijimos en episodios pasados, tenga la posibilidad de esfuerzo y de trabajo, porque como dijimos, si no hay dos opciones, sino que hay una sola opción, en realidad no hay libertad de elección, no hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay absolutamente nada. Lo que era, es y ya está. Al parecer también esta cáscara que viene es parte fundamental para el esfuerzo y reconocer esa cáscara también es parte del plan y de trabajarlo. Hay algo también que dicen los sabios de que el mundo fue creado, o por lo menos vamos a decir, el precepto más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos también como en la metáfora de la cáscara, la cáscara separa, ¿no? El fruto como que crea una división. En realidad tenemos que entender lo siguiente. Imaginemos un auto que tiene como única función viajar, pero descubre que es muy divertido meterse en el barro, colear, entrar cruzado en las esquinas, correr picadas. Cada vez que genera un daño en la estructura del auto, no importa si es que chocó y perdió un farol o destruyó un buje de la barra estabilizadora o descuartizó un amortiguador que empezó a perder líquido, cada vez que se disoció de su función, se alejó de la posibilidad de cumplir su objetivo, que era viajar. Hasta que llega un momento en que no sirve más. El ama a tu prójimo como a ti mismo, en esa situación es un otro auto que para y le dice, mirá que si seguís por este camino de creer que viniste acá para divertirte en la zanja y hacer rulos y quemar cubiertas en el asfalto y escaparte de la policía, no vas a poder cumplir tu función. El ama a tu prójimo como a ti mismo es este auto que frena y dice, si vos seguís haciendo esto, hay muchísimo riesgo de que me choques a mí. Eso ya lo hablamos en un capítulo anterior. Entonces yo necesito que vos entiendas cuál era tu camino, pero también al mismo tiempo va a llegar un momento en que vas a ver salir un humo blanco de abajo del cárter y ese auto ya no sirve más. Ahora, nadie lo excluyó. El plan tiene de maravilloso que puse ante ustedes la vida y la muerte, elegirán la vida. Ahora, también puse la muerte. También puse el hecho de ir a hacer rulos, quemar cubiertas, poner fuego en un algodón y salir echando humo por todo, óxido nitroso en los cilindros. La realidad es, yo puse la vida y la muerte. ¿Querés viajar? Tenés que preservar la vida. ¿Querés divertirte un ratito y no servir para absolutamente nada y ser un descarte, pero que vos te descartaste cuando no entendiste que sobre el asfalto estaba todo lo necesario para que vos llegaras a destino y preferiste meterte en la banquina o en el barro o en la arena o ir a jugar a hacer 4x4 para demostrarle a alguien que en realidad tu complejo de inferioridad y tu necesidad de deslumbrar a alguien que vos no sabés quién es, en realidad no tenía ningún sentido? Cuando te pregunten por qué no llegaste a destino y vos digas no, porque había una rubia mirando y la quise deslumbrar, te iban a decir, mirá que ese no era tu destino. Entonces, el ama a tu prójimo como a ti mismo es, yo te preparo para que vos cumplas tu función y al mismo tiempo, cuando empezás a cumplir tu función, sos mucho menos peligroso, estás trabajando como preservador de mi fruto y yo como preservador del tuyo, y la cáscara empieza a no ser agresiva para el fruto. Porque yo, aunque esté cumpliendo mi función, si amo a mi prójimo como a mí mismo, soy cáscara de mi prójimo y tengo que tratar de que esa cáscara sirva para preservar el fruto y no para alejarlo de su destino. De eso se trata. Ahora veo también en las analogías que estamos haciendo que parecería solamente una cuestión de evitar la destrucción.
pero también me parece que el plan o el sentido del no salir del pecado es que la persona no solamente no sea un agente de destrucción, sino que sea un agente de creación, de construcción. Digo, más que nada también porque parecería como que si no la persona simplemente está en una situación de dificultad, de que todo pareciera como que no hay una luz detrás de todo, más allá de el no destruir, sino que el beneficio o el bienestar o la luz, vamos a decir, del construir, del crear. Me parece que también es como que la persona tiene una capacidad, como decías en el episodio pasado, de el tipo que tiene una Ferrari, no se da cuenta que tiene una Ferrari, la hace un taxi y la sale a usar como si fuera un taxi y nunca se dio cuenta de la potencia y las capacidades que tenía en realidad esa Ferrari. Creo que también las personas como que tienen una capacidad muchísimo más grande, ese plan es muchísimo más elevado y también me gustaría hablar un poquito también con respecto a eso, ¿no? O sea, el plan o el esfuerzo o el camino como algo realmente muchísimo más positivo, además, que solamente no ser un destructor. Lo que pasa es que ahí hay que meterse en conceptos que son netamente religiosos. En realidad, aquel que entiende cuál es el viaje que tiene que hacer está creando una condición muy especial para este mundo, pero como es netamente religioso y eso puede llegar a hacer que la gente rechace el programa, es preferible no entrar ahí. La realidad es, cumpliendo el viaje, uno es creador, ¿sí? Entonces, al ser creador, empieza a ser parte del fruto y no de la cáscara. Más allá del concepto que no viene al caso. Cuando yo me desvío del viaje, empiezo a ser un egoísta, ¿sí? Que es creo que yo soy lo más importante del mundo, eso se llama orgullo. El orgullo es la base de absolutamente todos los cortocircuitos que se generan en el mundo y al revés también. Una persona que vive en cortocircuito, su primera expresión antes de la decadencia es el orgullo. Esta gente que es absolutamente orgullosa, que no se le puede discutir nada, que tienen la verdad de todo, esa gente son personas que generalmente viven en una condición de cortocircuito permanente. Ahora, en el viaje mismo está el sentido de la creación. O sea, esto se creó para que uno viaje. Y cuando uno viaja está haciendo que la creación cumpla su función. Porque el problema del que va por la banquina es que no ve más que esos metros en los que transita hasta quemar el motor del auto. No entiende, no ve más allá de su nariz, porque no entiende y no concibe la posibilidad de que todo esto sea para hacer un viaje. De hecho, si vemos la industria más grande después de las drogas y de las armas, es la del entretenimiento. ¿Qué es el entretenimiento? Es mantenernos en la banquina, haciéndonos creer que vinimos a dar vueltas en el barro y que todo el mundo nos va a aplaudir por eso. No importa cuáles sean esas vueltas en el barro, si es volar en este globo, tirarse en paracaídas, usar un flying suit o drogarse y volar a kilómetros de altura a nivel espiritual. La realidad es esa industria que va casi toda junta, porque de hecho cada vez que está en riesgo la industria del entretenimiento aparece una guerra también, porque eso hace que la gente se deprima y al deprimirse cae de cabeza en la industria del entretenimiento. Pero cuando uno empieza el viaje se da cuenta, lo primero que ve es que esa banquina no le atrae, no le encuentra sentido. Es más, es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía. Cuando uno sabe a dónde va, las salidas de la autopista no lo tientan, ¿sí? Cuando yo sé a dónde tengo que ir, yo sé que tengo que hacer 120 kilómetros y bajar en tal salida y de ahí hacer 3 kilómetros, doblar a la derecha. Ahora, si yo estoy perdido, casi bajo en todas las salidas. Y hay algunas salidas, tristemente, que son muy peligrosas. Si uno baja en ciertos lugares puede llegar a no salir si no conoce el camino y si no conoce cuáles lugares son transitables y cuáles son intransitables. Lo mismo pasa con esta industria o este mundo del entretenimiento. Hay entretenimientos en los que uno entra y a veces no puede salir porque esa no era su bajada. Y lo secuestran de una manera como secuestran los vicios y los problemas serios espirituales, que después él no puede salir, o por lo menos no puede salir solo, y nunca se sale por completo.
Entonces, cuando uno sabe a dónde va, no se le presentan como tentaciones todas las salidas posibles, y no se le presenta como tentación cuando uno ve que en la banquina hay uno tirando barro para arriba. Es más, si uno es coherente, sabe que el combustible que gaste en ir a hacer piruetas le va a impedir llegar a donde tenía que llegar. Y esa sensación es la que uno debería lograr. Educar en realidad sería, si uno fuera sensato y este mundo fuera sensato, sería en preparar las condiciones para que la gente pueda transitar ese camino. No enseñarle la tabla del 9, que si bien es muy importante si ya sabe transitar el camino, si no realmente no le va a servir para nada. En realidad, más allá de capaz no entrar en religión, porque la ley también trasciende eso, o sea, la ley es la ley, o sea, evidentemente más allá de la religión hay una ley. En realidad creo que también yo tocaba ese tema por un tema de, como decías vos, ¿no? El taxi, que el tipo no se dio cuenta y tenía una Ferrari. Creo que las personas en ese ego exacerbado, que en realidad también ya explican los psicólogos, pero le dicen los sabios hace mucho tiempo, que en realidad el ego es una defensa de la baja autoestima, de la falta de autoestima. El ego sale a compensar esa falta de autoestima, en que la persona en realidad degrada ese poder que tiene como ser humano, porque evidentemente el humano tiene mucho poder de destrucción. Lo vemos con este paso de la pandemia, por ejemplo. De repente la gente estuvo guardada un mes y las aguas empezaron a limpiarse. De repente todo empezó en la naturaleza a funcionar mucho mejor. Entonces vemos cómo en realidad las acciones de las personas están en una balanza, y que si la persona toma una acción negativa, pecado, vamos a decir, perjudica muchísimo, destruye mucho, como decías vos, y si toma una acción positiva, construye mucho. Entonces creo que también tiene esa polarización, o sea, alejarse del pecado, vamos a decir, como ese cortocircuito que vos decías, en el cual tal vez se sale de esa ley de ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que también la persona se subestima y cae en esa falta de autoestima, porque en realidad creo que la estima de la persona es entender de que él es sumamente importante dentro de este plan, por algo está. Si no, este mundo es especialista en sacar del medio lo que no va con este plan. Si hay una planta que no tiene que estar en donde no tiene que estar, claramente la va a sacar. Entonces creo que si la persona está hoy, de hecho, si hay una persona que está viendo hoy este programa, en realidad tiene hoy las posibilidades también de tomar una acción positiva y girar esa balanza de manera muy contundente y muy importante hacia el aspecto positivo. Me parece que también eso tendría que ver con alejarse del pecado. El hombre es muy estúpido por sí mismo, entonces creó las leyes, que es: juntemos un cúmulo de estúpidos y hagamos un camino alternativo, porque si estamos haciendo una ley es un camino alternativo. Hay una única ley y esa ley viene de otro lado. Pero cada vez que el hombre se juntó, porque tratemos de imaginarnos un cartel como este, ¿no? Será penado con prisión de 3 a 6 años todo aquel que se tire en la lava ardiente del volcán. Una estupidez absoluta, porque en realidad nosotros no podemos penar ese tipo de cosas. Hay cosas que ya lo sabemos. Y si a una persona se está tirando dentro de la lava ardiente del volcán es porque está alterada psicológicamente, tiene tendencias suicidas, y no hay ninguna ley que nosotros podamos hacer para impedir eso. O sea, sus cortocircuitos fueron antes, o de su madre, o de su padre, o de él mismo, y terminó llegando a la conclusión de que es mejor ni siquiera divertirse en la banquina, ya no hacer el viaje. Eso es un suicida. Pero cuando tenemos una sociedad que tiene como fin último divertirse, cada vez necesitamos más leyes para que esa diversión no sea molestada. ¿Sí? Porque realmente ahora estamos viendo que las leyes se están alejando absoluta y completamente de cualquier plan, y empezamos a inmiscuirnos en temas como la sexualidad de los chicos menores de edad, el aborto. Hemos empezado a crear un sistema de leyes donde la estupidez colectiva se expresa como estupidez colectiva. Nada más que para que vos sigas pensando pura y exclusivamente que la funcionalidad o la función real de toda esta vida es venir a jugar a la PlayStation, que es más o menos como ir a estar haciendo círculos en el barro con un auto en la banquina. Que nada te despierte, o sea, que nadie te ame, que nadie te frene al lado tuyo. Es más, si hoy una persona
se frena al lado tuyo y te dijera que hay un camino, te lo podés acusar de intentar imponerte su religión, de coartar tus libertades, de cooptación psicológica. Hoy los estúpidos dejaron en claro que aunque sean 100 estúpidos juntos, hacen un mega estúpido, no hacen un inteligente, porque la idea es que nadie se dé cuenta de que hay un camino que hay que transitar. Distracción, entretenimiento, anulación de las capacidades mentales a partir de lo que fuera, o sea, ya sea aspirando cocaína o mirando utilísima satelital. Son las dos opciones más o menos las mismas. La idea es que no expreses nunca tu necesidad interior de recorrer ese camino. Entonces podés mirar el péndulo, tirar cartas, colgar saumerios y lechucitas de la pared, no importa. Todo tiene que ser en la banquina. Y en el medio de eso, cuando solo, naturalmente, el que tiene una luz interior que no resiste que la condenen a jugar a la PlayStation, empieza a sentirse defraudado, secuestrado, empieza a sentirse incómodo y esa incomodidad lo va a llevar naturalmente solo. O sea, tampoco es que hay una mano divina o poderosa o todopoderosa que va a decir vos para acá a la izquierda, vos no porque sos petizo como en la puerta del boliche. No. En este sinsentido permanente, los que tienen algo adentro del corazón se van a ir solos rebelando contra este sistema ridículo y absurdo de gente ridícula y absurda que no tiene ganas de ir hacia ningún lado y va a empezar a preguntarse a dónde hay que ir. Y ahí las respuestas van apareciendo. Pero en realidad el cortocircuito es para que esa chispa también se sienta defraudada y empieza a preguntarse si no será que me están mintiendo, no será que ahora que hay 6 televisores por habitante de una casa, televisores en los subterráneos, en los colectivos, en la vereda, en la calle, en las pantallas gigantes del obelisco, o sea, ¿no será que quieren que mire televisión y que me quede como un imbécil, como un perro que se persigue la cola dando vueltas en la banquina pensando que esto es vivir? Hay una frase que me gusta mucho que es que se suicidan al grito de esto es vida. Si uno se fija, todas estas actividades que se llaman extremas, que están siempre al borde de las adicciones, toda esa gente siempre grita esto es vida. Y te lo presentan así, paisajes maravillosos, mujeres en bikini, o sea, y todos estos pibes después miran para atrás y se tienen que disfrazar de lo que fuera que se disfrazaron a los 18 hasta los 99, porque alguien los condenó. O sea, sería algo así como odia a tu prójimo como a ti mismo. Alguien los condenó a copiar y a crearse o a creer que se estaban creando en un camino de anticreación. Y esa es la ley muchas veces tiende, cuando esto, no en su origen, sí en su desinencia, en lo que hemos venido a parar, la ley está tendiendo a que uno no pueda crearse de ninguna manera. Y hoy la gente, incluso la que no tiene una inteligencia deslumbrante, está diciendo, pero ¿cómo es esto? Nacés, vas al colegio, estudiás, trabajás y te morís. ¿Y la vida para qué era? O sea, ¿por qué no es más fácil nacer y ya tener todo listo y venir a preguntarse? No, porque en realidad toda esa posibilidad de cortocircuitos que se nos presentan todo el tiempo sin parar tienen como única función que si tenemos una llamita dentro se prenda y si no tenemos una llamita la cáscara se autoexcluya. Es raro cuando uno está perdido y no tiene todavía encendida esa chispa, puede pensar que es macabro, pero en realidad es un sistema perfecto. Nadie te juzga, vos te juzgas. Vos haces actos que te van separando de un lado o del otro. Y es increíble, se le dice Satán al que nos separa, porque significa el que separa, y santo es separar. Tienen la misma raíz. La única diferencia es, y esto en casi todas las religiones, la única diferencia es hacia dónde se separa. Si el bueno se separa de lo malo es santo, y si el malo se separa de lo bueno es lo no santo. Entonces es increíble que este sistema me da a mí la posibilidad de decidir de qué lado quiero estar y una vez que haya tomado la decisión me va a ayudar a ir por ese lado.
O sea, que eso justo que tocaste en lo último, habíamos hablado, ¿no? En episodios pasados, bueno, en el episodio pasado sobre el bien y el mal, el agua, ¿no? Que para un lado puede ser positiva, para otro lado, depende del uso, puede ser negativa. De hecho, es muy curioso. Obviamente, si uno piensa en la unicidad, que es un tema también que me gustaría después que toquemos, la diferencia entre unidad y unicidad, vemos de que el Satán como energía, que era lo que yo hablaba al principio, ¿no? Esa cáscara, ese pecado, también le da la posibilidad a la persona de trabajo. Evidentemente no hay ninguna planta, ningún animal, ni ningún otro ser, que después podemos llegar a tocar también, pero vamos a tener que también entrar en religión, que tenga la posibilidad de hacer lo que nosotros entendemos como mal, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de pecado, no tiene la posibilidad de libertad de elección, solamente el ser humano tiene esa capacidad. Creo que como objetivo primero, evidentemente también estaba planteado este trabajo, esta cáscara, este esfuerzo, y lo que decías el episodio pasado sobre que la gente trata de anular los absolutos, porque dentro de esa anulación de absolutos ahora ya no hay absolutamente nada directamente, entonces puedo elegir lo que yo quiera y no hay ninguna fuerza que me trascienda, no hay absolutamente nada. Y creo que la pandemia o las crisis que estamos pasando en este último momento nos están llamando, me parece, también a algún tipo de reflexión con respecto a eso, ¿no? Volver a preguntarnos si hay un absoluto, si hay un pecado, si hay algo que realmente estoy haciendo mal, si hay algo que realmente estoy haciendo bien. Y es verdad que mucha gente hoy, creo que tal vez un segmento más grande, está muy arraigada al televisor, pero después también estamos viendo otra nueva corriente las personas más jóvenes que ya no están tan atados a un televisor, tal vez están atados más a YouTube, a Instagram, ¿no? A elegir ellos el contenido. O sea, evidentemente también las personas nos hemos vuelto a preguntar, ¿no? Acerca de si hay un bien o si hay un mal, si hay un pecado o si no hay un pecado. Porque vos decías recién en la televisión, pero por ejemplo con los chicos jóvenes que ahora no están mirando televisión, ¿cómo sería tu perspectiva con eso? En realidad, si están mirando YouTube o televisión con el solo fin de seguir dando vueltas en la banquina y persiguiéndose la cola, es lo mismo. Si están, o sea, hoy YouTube tiene... Perdón, pero ahí eligen su propio contenido ellos. O sea, la televisión vos prendés y si te va el de C5N diciéndote lo que te quería decir, te lo vas a tener que comer porque en 50 canales estaban diciendo lo mismo, pero hoy el chico ya no, ese límite no lo tiene. Ahora que la gente ya no tiene la posibilidad de elegir, la televisión también tiene 450.000 canales, o sea, les dan la sensación de elegir siempre, pero es mentira. El otro día vi un programa sobre cómo la inteligencia artificial de YouTube te va presentando videos justamente para ayudarte a ir a donde querías ir. Difícilmente te cruces con videos que no son de tu interés. De hecho, la mejor manera de ver YouTube en su máxima expresión es deslogueándose, borrando los cookies y volviendo a entrar. Y ahí YouTube te va a mostrar un montón de posibilidades que ni siquiera se te ocurrieron que podían llegar a suceder. Es mentira que uno tiene capacidad de elegir porque no nos están mostrando todas las opciones. Capacidad de elegir uno tiene en una biblioteca, en una librería. Ahí sí tiene capacidad de elegir. Y de hecho, si un libro no abre la capacidad de elegir y no abre la posibilidad de buscar otro libro, probablemente ese libro no sirva. De hecho, justamente apoyándose en eso, es que la mentira de los sitios estos tienen un orden similar al de una biblioteca. Parece que yo abro un video y después se me presenta otro y después otro y como si yo los pudiera ir eligiendo. No es verdad, uno tiene que saber buscar mucho, incluso a veces es muy difícil volver a un video que uno ya vio, porque YouTube decidió que ya no necesariamente tiene que estar expuesto ahí. Y vaya uno a saber, veía en este programa que hasta calculó los videos que me pueden gustar pero que nunca voy a ver, pero que son importantes para formar mi perfil. De hecho, tristemente, cuando uno va a sacar una visa a Estados Unidos, le piden que diga su Facebook, porque ahí dice más sobre su persona que todo lo que puede llegar a decir ese cuestionario ridículo en donde le preguntan a uno si va a explotar con un cinturón de bombas adentro de un colegio. Uno dice, esto me están tomando el pelo. Bueno, pero como el mundo es de entretenimiento, esas preguntas son necesarias para que sigamos creyéndole a las películas de que eso es seriedad, eso es un investigador privado, eso, bueno.
hemos hecho un estereotipo de todo y Estados Unidos es un gran estereotipo. Estados Unidos es un gran personaje hollywoodense. Como país es un gran personaje hollywoodense. Y así viven y así están chocándose la nariz contra la pantalla ahora. Entonces, en realidad, la capacidad de elegir solamente se da hoy en día, tristemente, en los libros. No hay capacidad de elegir en otros ámbitos. Y lo que está haciendo la gente es tomando la decisión de hasta dónde ve. La televisión tiene como defecto que empieza el gato silvestre a hablar a favor de Cristina o Wieniawski a favor o en contra de Cristina y tenemos 1 hora 52 minutos de programa sí o sí. YouTube nos permite ver 7 minutos, cerrar, abrir el otro video, después pasar para uno de música, después parece que nos da libertad, pero en realidad nos está condenando igual que lo otro, porque todo lo que está ahí nos lo propone y nos lo muestra de la misma manera que si viéramos la hora 40 de Wieniawski diciendo que Cristina se robó 8 PBI, qué sé yo. La realidad es que hoy la gente lo que le han robado es la libertad. El entretenimiento es una forma de robar. Nadie que está en la montaña rusa puede parar en el aire y decir, uy, pará, que tengo que llamar a mi mamá que hace mucho que no. No, una vez que te subiste a la montaña rusa, hasta que no para, vos no sos libre. Aunque tengas adrenalina, estés disfrutando. Y cuando uno convierte la vida en una montaña rusa, tiene que entender que hasta que no para no es libre. Y cuando esta vida para, se para también la libertad. Entonces uno se baja de la montaña rusa y le dicen, ¿y por qué hiciste esto? Y uno ya no tiene la libertad de rectificar la estupidez que hizo de pensar que la vida y el universo entero y 150.000 billones de estrellas estaban ahí para que él sintiera vértigo en una montaña rusa. Y ahí ya dicen, no, bueno, pero lo que pasa es que, qué sé yo, era tan atractivo. Bueno, era atractivo justamente para saber de qué lado estás. Dicen los sabios que si uno suelta 1 millón de moscas y 1 millón de mariposas en una habitación y las quiere separar, o se vuelve loco contando de a uno y va a matar una cantidad importante, o pone una fuente de luz y un tacho de basura. La fuente de luz se va a llenar de mariposas y el tacho de basura se va a llenar de moscas. Solos. ¿Sí? ¿Quién soy? Soy el que se siente atraído por la... Pues sí, bueno, pero está en la naturaleza de... Bueno, está en tu naturaleza, ¿sí? Entonces, yo solo me sentí atraído por la luz o yo solo me sentí atraído por el tacho. Nadie me va a poder juzgar. Estoy en la basura porque yo elegí estar en la basura. Después vemos el porqué. Pero yo elegí estar en la basura. Ese es el truco y el secreto de este sistema en donde a mí me proponen la vida y la muerte y me dicen, yo elegiría la vida, ahora sé lo que quieras. Y hoy en día es bien claro. De hecho, estamos pidiendo a gritos la muerte, ¿sí? Estamos pidiendo a gritos el aborto, estamos pidiendo a gritos la legalización de las drogas, no pedimos a gritos la legalización de la pedofilia porque todavía les da cierto prurito porque todos fuimos chicos. Parece que no todos fuimos un feto, eso, ¿no? Eso es raro, ¿no? Lo olvidan eso, lo olvidan. Pero todos fuimos chicos y todos queremos a nuestros sobrinitos que se ríen tan lindo, entonces todavía no pedimos la pedofilia. Creo sinceramente que es cuestión de tiempo. Vos sabés que creo que en algunos países, no sé si ya se está discutiendo, me pareció la otra vez escuchar, eso puede ser que no me interioricé, no lo estoy diciendo realmente, pero escuché la otra vez que en un país hasta se estaba empezando a discutir la legalización de las relaciones con chicos más menores. En realidad no queda otro destino, porque si uno quiere buscar en el diario, hay creo que fue en Francia, un tipo de 46 años que se autopercibió una chiquita de 5 y ahora la tienen que asumir y aceptar en un jardín de infantes. De ahí a la pedofilia hay un pasito nada más. O sea, estas aberraciones contradictorias o una boxeadora que en los Juegos Olímpicos le quiebra la mandíbula y mata a una oponente, que en realidad la boxeadora era un camionero disfrazado de mujer porque era un fracasado como boxeador en el lado de los hombres y estaba cansado de que le rompieran la mandíbula a él y dijo que con 2 pedazos de goma él se podía cambiar de género y entonces empezaba directamente a pegarle a las mujeres. En realidad era un psicópata golpeador de mujeres que la Comisión de Juegos Olímpicos le abrió la puerta para cumplir todos sus sueños. Primera pelea, deja en coma y mata a su primera opositora que tenía 40 kilos menos y 200 millones de newton fuerza en los brazos. Una trompada y ya dejó bien en claro que era un golpeador de mujeres, hombre, psicópata, que dijo, mirá, si sigo golpeando mujeres en la calle voy a terminar yendo preso. En realidad
me anoto en este club de lucha y me las van a poner ahí para que yo les pegue. Y dentro de poco vamos a ver algo parecido con la pedofilia. Porque todas las culturas que se quedaron dando vueltas en la banquina terminaron en eso, ¿sí? Inclusive los griegos, que tuvieron los máximos niveles de conocimiento posible, terminaron en estupideces como estas porque terminaron llenándose de orgullo, que es como quedarse, o de diversión. Entonces es rarísimo, ¿no? Fornicar viene de horno, de fornos, que era el lugar en donde se calentaba el agua para hacer las fiestas y los baños, ¿no? Todo viene de haber perdido el rumbo, todo viene de haberse entregado al placer o al divertimento, o a la diversión o al entretenimiento como único fin. Y la realidad es que no se sale de ahí fácilmente, porque no hay un sentido real en estar, o sea, nadie va a poder decir de verdad que estuvo orgulloso de haber estado en este mundo 70, 80 años dando vueltas en la banquina, haciendo rulos y quemando cubiertas, porque en algún momento algún espejo le va a mostrar la verdadera cara de su estupidez. Y ahí es donde en realidad se va a quedar dando vueltas en la banquina, pero drogado, porque no va a poder soportar su realidad. De eso se trata esto. Me gustaría hacer una analogía, en realidad una analogía que me dijiste hace un tiempo, después seguimos, ¿no? Vamos a enlazarlo con esto último que estás diciendo. Más allá del auto que se sale la banquina, me gustaría más el que dijiste sobre que, por ejemplo, sería un pecado, que tal vez eso nos ayude a entender un poco más, en un auto. ¿Qué sería ser un pecado solamente en el auto, no en la banquina, sino en el auto? ¿Qué sería un pecado? Cualquier cosa que impida el viaje. Pinchar una goma es un pecado que no importa que sea voluntario o involuntario. Me prohíbe viajar. Romper, sacar la batería o perforar la batería, o que se me agujeree el radiador, o que me olvide de ponerle agua, o que me olvide de ponerle nafta. Y lo de la analogía de la nafta es importante porque no es que comer es pecado. Uno tiene que comer. Ahora, tiene que comer de forma tal que me permita seguir el viaje. Si yo me como 5 kilos de carne, mañana no puedo viajar, voy a tener resaca, dolor de cabeza, descompostura, voy a llamar a mi trabajo y le voy a decir, mirá, pero no solo a mi trabajo económico, a mi trabajo de vida también. Yo no sé si ese día que tuve que faltar porque me comí media res, no tenía que enfrentarme al verdadero sentido de mi vida. Entonces, todo aquello que impide la posibilidad de viajar, todo eso es lo que nosotros llamamos cortocircuito o pecado. ¿Sí? Pecado es una palabra interesante, pero muy mal entendida. Hay que entenderla en otras lenguas para entender de qué se trata. De hecho, la primera vez que se dice pecado en el Antiguo Testamento habla simplemente de que se les abrieron los ojos. O sea, se les puso ante ellos la posibilidad de decidir por ellos y no por su naturaleza lo que está bien y lo que está mal. Bueno, por eso, justamente a eso iba con eso que dijiste. Porque justamente en el Antiguo Testamento, cuando percibimos en la primera sección, que es Génesis, ¿no? Con ese primer pecado que parece que abrió los ojos, dio la posibilidad de elegir, dio la posibilidad de trabajo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, tenemos unos minutos todavía. Tenemos unos minutos más. De hecho, hay un concepto que me gustaría que trabajemos también en el próximo capítulo un poco más profundo, pero me gustaría ya que lo abordemos de alguna manera, que es si hay un pecado, ¿no? Si hay justamente una función en el cual, de hecho, vemos que la función es bastante más elevada o excelsa de que simplemente llegar al mundo, que todos los árboles, la sincronía natural, las congruencias que uno ve cómo funciona todo perfecto para llegar, mirar el cielo, tomar una cerveza y decir, listo, quiero hacer lo que se me canta y se terminó la vida y para eso viví estos 80 años. Evidentemente cuando se dio este trabajo, que evidentemente también era parte de ese plan, se dio la posibilidad de reparar, ¿no? De arreglar, de tomar esa oscuridad que se planteó para darle esa luz, que si hubiera sido todo antes, como decías vos, en su propia naturaleza, hubiera sido como prender una vela en pleno día, pero que ahora esa luz en esa oscuridad puede llegar a brillar mucho. En realidad la reparación es posible en tanto y en cuanto el auto no lastime a
el conductor. Cuando yo pincho una goma, reparo. Cuando rompo un farolito, reparo. Vuelco y reparo. Ahora, donde muere el alma, que es el que maneja ese vehículo, ya no hay reparación posible. Por lo menos no para que esa alma llegue en ese auto donde tenía que llegar. Entonces, la reparación es posible en tanto y en cuanto sean daños estructurales y mi pérdida de conciencia del fin último no me separe de la fuente de la vida. Ahora, donde yo me meto abajo de un tren, no hay forma de reparar porque hay daños que son irreparables. Hay daños, o sea, hay pecados o hay errores o hay cortocircuitos que van a destrucción total. Y ahí ya no hay camino porque no hay quien lo transite, porque hay un camino por cada uno de esos cuerpos, que son ese vehículo, con esas almas, que son ese conductor. Entonces, una vez que su estupidez lo llevó a creer que podía llevarse un tren por delante, o que no tenía que respetar una barrera, o que podía doblar a 180 km por hora una curva que decía máxima 20, pues estaba a 30 metros de altura y se cayó del puente, y eso que vemos todos los días, porque eso es lo que vemos todos los días. Hay un momento que es en el momento en que el conductor del vehículo se muere o que queda dañado de forma permanente, que ya no puede conducir su vehículo, ahí ya no hay reparación posible. De hecho, estamos reconociendo eso y nosotros estamos creando toda una tecnología que nos exime de conducir. Sabemos que ya no somos lo suficientemente cuerdos para poder conducir un auto y los autos hoy se están conduciendo solos y están chocando y están teniendo los mismos problemas, pero los que fabrican autos autónomos dicen que chocan porque todavía hay imbéciles manejando autos, que el día que todos los autos sean autónomos y todos se comuniquen entre sí en una red de amor al prójimo, entonces no hay posibilidad de choque porque todos van a anticipar las maniobras de todos. No lo sé, no sé si lo vamos a ver en algún momento. Hoy en día la industria del auto manejado con caja de cambios y volantes es muy grande, pero aparentemente sería así. De hecho, dicen que en los grandes cascos donde Silicon Valley y esos lugares, hoy en día ya se mueven completamente con autos autónomos y no habría accidentes. Con esto último que estabas diciendo, ¿no? Parecería que la estupidez que decís, tal vez producto de la ignorancia. Acordémonos que estupidez es materia prima. El estúpido es materia informe y que hay que convertir en materia para algo, ¿sí? El estúpido es materia prima. Bueno, creo que no, justo eso que decís de la materia prima y esa estupidez, creo que los sabios lo llaman con respecto a la ignorancia. Rabbi Yehuda Ashlag habla sobre que la persona, cuando está en esos estados, en realidad son estados de egoísmo. Justamente no quiero atarme a ningún plan, no miro el auto al lado, no miro más nada, yo quiero que este mundo sea para lo que yo quiero y nada más que eso. Él dice que la persona cuando va reparando y rectificando estas cosas, empieza primero importándose realmente él, ¿no? Que es el estado de egoísmo, después empieza a pensar en su círculo más cercano, que es su familia, después sigue pensando en las personas de su pueblo, después termina pensando en las personas de su nación, después termina pensando en la gente del mundo, después termina pensando en la creación absolutamente total. Los sabios que hablan sobre la espiritualidad en realidad dice que justamente es simplemente salir de nuestros estados de egoísmo. Así que me gustaría un último cierre con respecto a ese tipo de reparación, hacia esa salida de estado de egoísmo y qué vamos a reparar. Acordémonos que nuestra función y nuestro trabajo, nuestro viaje era ser un hombre. En la medida en que yo me vuelvo egoísta, me separo de ese hombre único y ya somos dos por lo menos. O sea, puede ser yo contra el resto del mundo. En general no, son un montón de yos contra un montón de restos del mundo. Pero en general, el egoísmo lo que me hace creer es que yo soy uno y uno más. Y uno imposible de reconciliar con el otro, porque yo quiero mi espacio, mi auto, mi televisor, mi. Entonces, la reparación es entender que yo
y nada se escriben con las mismas letras. ¿Sí? No en castellano, ciertamente. Perdón, pero me parece vale la pena aclararlo. ¿En qué lenguaje se escribe yo y nada exactamente igual? En hebreo, que es el Lashon HaKodesh, en la lengua sagrada, Ain, que es nada, y Ani, que es yo, son las mismas 3 letras. Entonces, mientras esté el yo, va a estar la nada como objetivo. Y mientras esté la nada como objetivo, pero la nada del orgullo de la persona viéndose separada, va a estar el yo, pero ese yo único, ese único hombre como objetivo. Entonces, la reparación es entender que no soy yo, entender que yo no puedo estar en la banquina mientras hay un viaje por hacer y un trabajo por hacer, correrme de mi orgullo y de mi necesidad de placer indiscriminada y eterna, y decir, bueno, ¿cuál era el viaje que había que hacer? ¿Cuál era el viaje que teníamos que hacer entre todos? Y bueno, y a veces a la gente le toca entender que parte de ese viaje es ver cómo pasamos a la compactadora los autos que terminaron volcando en la banquina. Desafortunadamente no todo es rectificable, y como en realidad todo este sistema busca que las moscas vayan a la basura y las mariposas vayan a la luz, parte del trabajo es aceptar que cada uno eligió según sus gustos y según lo que le atraía. Todo está acá, todo, nos están mostrando todo y nos abren el abanico de todo. Y mientras nosotros nos creamos yo, es muy probable que elijamos la basura. Es muy probable que elijamos la basura. La luz es insustancial, no alimenta un cuerpo la luz. Es clarísimo. La basura sí, no importa que es agradable, desagradable. Desafortunadamente todos los países que llegaron al límite de las dictaduras terminaron revisando la basura, y la basura es un alimento para gente que está caída, lo suficientemente caída como para sentir hambre. Entonces hay camino por hacer. Hoy hay gente que en países ricos eligió la basura ya hace rato. Todos los sistemas políticos nos están proponiendo eso. Entonces es importante entender que la rectificación es entender que la luz no solo satisface la necesidad, digamos, etérea de esa atracción que tenemos natural por la luz, sino que cuando uno se siente atraído por la luz no necesita ir a comer a la basura. Pero eso es muy alto, muy metafísico y muy difícil de entender. Mucho más para aquellos que se sienten atraídos de manera como imposible de evitar por la basura, ¿no? Que están educados y están criados y han crecido en la basura como necesidad. Bueno, Dios quiera que este programa y muchas cosas que se puedan hacer sean por tomar el camino de la luz y no de la basura. Así que me gustaría que en el próximo episodio toquemos un poquito más acerca de este tema de reparación, sobre este tema que dijiste acerca de la unicidad, en la cual te voy a preguntar en el próximo la diferencia entre unidad, que tiene que ver mucho evidentemente con el yo, y unicidad, que vamos a ver qué puede llegar a abarcar y cómo podemos llegar a hacer esa reparación, tanto individual como alguna reparación que evidentemente es general. Así que si te parece... Me parece, y veremos si logramos el objetivo, que es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Dios quiera que podamos. Nos vemos el próximo, Javi. Nos vemos el próximo, muchas gracias por estar. Chao.